29 de mayo, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Ya estamos a fines de mayo, celebramos el 21, celebramos el Día de la Madre. Estamos aquí en el escritorio del pastor. Soy Horacio González, pastor de Union Church, y en esta ocasión vamos a seguir avanzando en Primera de Samuel, los capítulos 17 al 20. Vamos a considerar en los 4 hitos de hoy día, y te invito para que siempre estés leyendo el libro de Primero de Samuel para estar contextualizados. Y gracias por estar conectados. Ya entró en escena David y todos sabemos algo de David. Así que vamos a referirnos en lo que viene a algunos pasajes e hitos que tienen que ver con él. El primer texto está en el capítulo 17, verso 45, y dice: David le respondió: tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina. Yo voy contra ti en el nombre del Señor del universo. Conocemos la cita y sabemos, imaginamos rápidamente el campo de batalla en donde está ese gigante Goliat y este pequeño David. Pero la idea era que dos campeones, uno por cada lado, se enfrentaran para dirimir esta batalla que había entre los filisteos y los israelitas. Y la idea era que hubiera las menos pérdidas posibles. Y de alguna manera, eso siempre ha ocurrido cuando hay un desafío entre dos sectores que quieren pelear, y para minimizar las pérdidas entonces mandan a sus representantes. En toda la historia y hasta finales de la Edad Media eso ocurría, los duelos. Ustedes podrán ver algunas películas en donde se verifican estos duelos, en donde dos representantes y el que perdía, los demás se iban. Esta descripción del texto que en el pasaje está diciendo que hace de Goliat un gigante, un extraordinario gigante, un impresionante, que solamente de ver su apariencia genera temor. Y cuando relata que habla, pareciera ser que esa voz es un vozarrón que lleva a todas las montañas. Y por lo tanto, no es de extrañarse que al ver a ese tremendo hombre, nadie quisiera enfrentarse con él. Y eso es lo que ocurrió. A simple vista era evidentemente imposible, humanamente imposible, acabar con aquel pedazo de hombre. Y así lo percibieron todos, incluso Saúl, al que es descrito como un hombre hermoso, grande, un gran guerrero. Y por eso mismo todo el ejército y todo el pueblo que estaba ahí asociado estaba desanimado frente al desafío que tenía este hombre que decía: mándame uno. Y con esa sola voz todos temblaban. Solo David, un muchacho, tenía una perspectiva diferente. Veía las cosas con realismo, no era tonto. Y sabía medir la capacidad del enemigo. No es que fuera ingenuo y que como que entró allí como si no supiera qué pasaba. No, él tenía una perspectiva diferente. Puedo imaginarlo haciendo una valoración de las fortalezas y las debilidades de Goliat. Su estrategia de ataque: voy a lanzarle una piedra, un guijarro afilado, y voy a mantenerme fuera del alcance de él. Lógico. Si era, el cuerpo a cuerpo no le convenía. Si llegaba a tener un cuerpo a cuerpo, la ventaja era mortal para David. Así que, además de eso, tenía una perspectiva distinta y espiritual del reto. Tenía una perspectiva de saber y entender que su Dios era más poderoso que aquel reto de este hombre, que estaba por encima, que tenía más poder. Era sorprendente y misterioso, y podía confiar en él. David nos enseña a mantener estas dos perspectivas delante de los retos que podamos tener en nuestra vida, y particularmente delante de los retos que parecen imposibles, que no podemos asumir en nuestra vida. Por un lado, la perspectiva humana, que nos lleva a hacer todo aquello que está a nuestro alcance y valorar bien la situación, discernir bien qué sucede y identificar bien las opciones que podemos generar. Pero por otro lado está la expectativa divina, que nos lleva a clamar al Señor, a orar, a pedir, a reconocer su carácter, a declarar y a proclamar que Él puede actuar más allá de lo que yo puedo pensar o de lo que yo puedo visualizar. Entonces, ¿cuáles son los Goliat con los que tú estás enfrentando un reto? ¿Cuáles son los Goliats de tu vida en este momento? Ahora, en tu diario vivir. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer con ello?
¿Cómo vas a enfrentarlo? ¿Cuáles son las perspectivas que tienes que considerar? Este es el primer hito de esta mañana. Así que pedimos que el Señor nos ayude para entender y a identificar nuestro Goliat, porque la historia la podemos saber al revés y al derecho, pero lo importante es cómo podemos hoy día vivirla en nuestra propia realidad. El segundo texto de hoy está en 1 Samuel 18, versículos 7 al 9, y dice, usando de nuevo la versión, la palabra. Y las mujeres, dice, cantaban a coro. Saúl mató a 1000 y David a 10.000. A Saúl no le gustó la copla, no le gustó este verso, y muy enfadado pensaba, a David le dan 10.000 y a mí me dan 1000, solo falta que lo hagan rey. Y a partir de aquel momento, Saúl sintió celos de David. La envidia es la tristeza, es el pesar por el bien ajeno. Vamos, simplemente no es que nos sepa mal. O, digámoslo de otra manera, simplemente es que nos sepa mal que a otros las cosas les vayan mejor que a nosotros. Eso es envidia. O que nos sepa mal simplemente porque a ellos les va bien. En términos de liderazgo, detrás de la envidia acostumbra a haber una identidad débil que se siente amenazada cuando otros progresan, cuando otros prosperan, cuando otros crecen, cuando otros reciben más reconocimiento que tú. El caso de Saúl con David lo ilustra de manera perfecta. Reconocimiento, identidad amenazada, reacción negativa contra David. No sé cómo estarás tú con esto, pero ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos tú y yo, querido y querida, cuando otros crecen? Cuando otros alcanzan mayores niveles de liderazgo que nosotros, o de posición, o reciben más reconocimiento de parte de las personas, cuando son más el centro de atención que nosotros y nos sentimos desplazados, o se desplaza desde nosotros hacia un lugar ascendente. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué sucede con nuestra identidad? ¿Qué sucede con nuestras emociones? ¿Qué emociones se generan cuando eso ocurre? O finalmente, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cómo las gestionamos? ¿Nos quedamos y siguen royendo ahí, rumiando en nuestra mente y corroyéndonos, intoxicándonos? ¿O tenemos la capacidad de gestionarlas? Porque sin duda Saúl no supo gestionarlas. Y esa sensación de amenaza, esta amenaza que él percibió, no hizo más que crecer y crecer y crecer en su corazón y en su mente hasta que repetidamente, lo vamos a ver, intentó matar a David y eliminarlo. Y se convirtió todo eso en una obsesión para su vida. La palabra nos enseña que lo mismo nos puede pasar. Una envidia mal gestionada nos puede destruir o incitarnos a destruir a otros. ¿Hay algo de eso? ¿Ha habido algo de eso en tu vida? ¿Pudiera haber una semillita de esa naturaleza? ¿Pudieras identificar esa semilla o esa conducta o esa manera de actuar en alguna persona a la que tú estimas y que podrías ayudar? Este es el desafío del segundo hito y tratamos de tomarnos un cafecito en esta mañana fría para poder seguir adelante en nuestra conversación. Recordarles que el próximo domingo ya celebramos Pentecostés, ya vimos la tercera parte de nuestra serie, pero el próximo domingo terminamos esta serie y la invitación siempre está abierta porque en el canal YouTube puedes ver los mensajes anteriores. Les reiteramos la invitación de los matrimonios porque vamos a tener nuestro desayuno matrimonial para todos los matrimonios y parejas de Union Church el sábado 3 de junio entre las 10 y las 12:30. Así que están invitados todos. Inscríbete, agenda esta fecha, separa ese día, inscríbete en las reuniones de la iglesia, inscríbete con la coordinadora o en matrimonios@unionchurch.cl. Continuamos con nuestro tercer hito de esta mañana. ¿Les parece? Aquí hay otra cosa interesante. El texto es 1 Samuel 19, verso 13. Hice una combinación entre la palabra y la Nueva Traducción Viviente.
Tú puedes revisarlo. Luego Mical tomó los ídolos familiares, los metió en la cama de su esposo, puso una piel de cabra sobre la almohada y los tapó con ropa. Esta es una situación bien especial. Mical es su esposa, la esposa de David. Y el contexto del pasaje, que te invito de nuevo a leerlo, es un deseo obsesivo de Saúl de matar a su yerno David. Entonces estamos en esta dinámica de que Saúl está buscando ocasiones para poder matar a su yerno, a David. Y Mical, su esposa, que ya sabemos que fue uno de los premios que recibió David por lo de Goliat, Mical se da cuenta de todo este ambiente. Y como mujer lleva a cabo entonces una artimaña para tratar de proteger a la vida de su marido. Es un plan B. Un plan B. Y ahora llama la atención de que para este plan B involucre ídolos familiares. Porque siempre cuando hablamos de un plan B estamos hablando de un plan ajeno a la voluntad de Dios. Ahora, sorprende que la familia de Saúl, un rey ungido en su momento por el Señor, tuviera en su hogar ídolos, que a todas luces son contrarios a la voluntad de Dios. Ahora, personalmente me llama mucho la atención porque no creo que David haya estado ajeno a esta realidad. Y eso me parece muy sorprendente que David, otro rey ungido, el protagonista también de esta historia, el que es denominado en las Escrituras además como una persona según el corazón de Dios, permita esos ídolos en su hogar. La contradicción es evidente y no hay que buscarle muchas explicaciones forzando el texto y tratando de defender a uno y al otro porque es lo que es. ¿No es cierto? Es lo que hay. Está ahí y es lo que hay. Entonces, aterricémoslo. Si aterrizamos el pasaje a nuestra realidad, podemos plantearnos entonces y no quedarnos pegados en juzgar a David o en juzgar a Mical o en juzgar a Saúl, sino que preguntarnos hasta qué punto existen en nuestras vidas, hijos de Dios, hijas de Dios, ídolos externos. ¿Hasta qué punto existen ídolos en nuestra vida? Puede ser de tipo consciente, es decir, cosas que apreciamos y que sabemos que van en contra de la voluntad de Dios, pero que no queremos someter, no queremos soltar. Las atesoramos en un área así, digamos, de independencia de nuestra vida, nuestro rinconcito en donde no queremos que Dios tome el control. Pero también puede darse el caso de que no tengamos conciencia de ello. Y hemos permitido ídolos sin tener conciencia, pero están ahí. Los hemos asimilado como algo natural. Los hemos asimilado de tal modo en nuestra manera de vivir, de nuestro ser, que ni siquiera tenemos comprensión de que son ídolos. Los hemos dicho, usando una palabra que pudiera identificarlo como naturalizado. El primero de los casos, el arrepentimiento es el camino para desechar aquel ídolo que nosotros estamos conscientes de que no deberíamos tener. El Espíritu Santo obre en nuestra vida con una actitud de arrepentimiento y con arrepentimiento vayamos y confesemos y pidamos perdón y vamos a recibir ese regalo de Dios del perdón. El segundo es pedir discernimiento, claridad. Discernimiento que venga del Espíritu Santo que mora en nosotros para que nos pueda, de alguna manera, identificar, revelar, mostrar. Es lo que dice el Salmo cuando le pedimos, Señor, examina mi corazón. Examina mi corazón. Este es un discernimiento que solo puede venir si nos ponemos ante el Espíritu Santo, si nos ponemos ante Dios Espíritu Santo y le decimos, Señor, examina nuestro corazón y muéstrame qué cosas son ídolos en mi vida. Y la pregunta que te hago es sencillamente, ¿hay ídolos en tu vida? Y hay dos caminos. Si estás consciente de algunos, arrepentimiento. Si no sabes, pídele al Señor que examine tu corazón. El texto continúa en 1 Samuel 20:31, nuestra reflexión, el último hito de esta mañana. Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás será rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. Isaí es el padre de David. ¿Ok? Saldrá una vara del tronco de Isaí, dice el profeta Isaías. Bueno, aquí está. Dice, el hijo de Isaí, David, dice, búscalo
para que lo maten. Diría que la mayoría de las veces cuando el mal nos sobreviene, nos cuesta encajarlo. Si alguien en nuestro entorno, por ejemplo, cae enfermo de una manera grave, aunque nos sintamos mal por esa persona, estamos de alguna manera contentos porque no nos ha pasado a nosotros. ¡Wow! Ahora, si la desgracia cae sobre nosotros, la pregunta que nos acostumbramos a hacer es, ¿por qué a mí? Porque el mal es más difícil de encajar cuando lo consideramos injusto o inmerecido. Sabemos ciertamente que vivimos en un mundo lleno de injusticia, pero una cosa es entenderlo como un concepto abstracto, teórico, y otra bien diferente es experimentarlo en nuestra vida, en nuestra propia vida. Porque cuando la injusticia aterriza en nuestra propia realidad personal, reaccionamos de otra manera. Pocas cosas he visto tan dañinas en el seguimiento de Jesús como esa falsa noción de que el creyente está a salvo de las calamidades y de los problemas. Cuando alguien te dice eso, no está diciendo lo que la verdad de la palabra afirma. Cuando te dicen que la vida cristiana es ir de victoria en victoria, de bendición sobre bendición y un largo etcétera de lugares comunes, de lo que se alimenta la espiritualidad popular. Es dañino, porque cuando se abate sobre nosotros, cuando cae sobre nosotros el mal y la injusticia, no tenemos un marco mental, no tenemos la referencia que nos permita procesarlo e incorporarlo. Humildemente creo que esta es una enseñanza que se desprende de este capítulo, en donde estamos viendo lo que David está padeciendo, porque David padece de manera injusta y no parece que el Señor intervenga para evitarlo. Y si miramos a Jesús, Jesús sufrió, el justo por los injustos, y Dios no intervino para permitir que pasara de él esa copa. Ambos, David y Jesús, anduvieron por el valle de sombra de muerte, pero Dios estuvo con ellos. Y a lo mejor tú, con la realidad que describe el Salmo 23, también estás hoy o mañana, estarás pasando por el valle de sombra de muerte, y Dios, querido y querida, estará contigo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. ¿Qué injusticias sufres? ¿Y cómo puedes ayudarte? ¿Cómo puedes gestionar esos momentos? ¿Cómo puedes trabajar esos momentos? ¿Cómo puedes afirmarte en esos momentos? Entendiendo que la presencia de Dios está contigo aún cuando andes en esos valles de sombra y de muerte, aun cuando todo sea injusto sobre ti. Padre, ayúdanos a entender tu palabra y aprender de ella de manera tal que podamos vivir una vida cada día más parecida a ti. Que lo que hoy día hemos aprendido, que experimentaron David y Jesús, de vivir las injusticias, pero ser sostenidos por ti, sea también parte de nuestra vida y de nuestro testimonio. Que en medio de las circunstancias que podamos estar, podamos percibir, experimentar vivamente tu presencia en nuestra vida. Y que cuando andemos o si estamos en valle de sombra de muerte, podamos aferrarnos a tu presencia, porque tú incluso allí estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Querido y querida, te mando un abrazo grande. Nos despedimos hasta el próximo lunes, invitándote a las reuniones de oración. Acuérdate, los domingos desde las 10 a las 10:30 para peticiones personales, de 10:30 a 11 peticiones generales. Estamos reuniéndonos presencialmente en la iglesia y lógicamente los miércoles a las 20 horas en nuestra reunión de intercesión por Zoom a las 20 horas. Nos vemos el próximo domingo y estaremos ya terminando la serie Espíritu Santo, ven. Y por supuesto, mantente conectado. Que te vaya bien. Bendiciones.